Soy la mujer que piensa. Algún día mis ojos encenderán luciérnagas. Bienvenidos y bienvenidas a Luciérnagas. Nos vamos de viaje. Os propongo un viaje hacia la verdad. Preparando documentación para el podcast sobre el tema de la brujería en el que estamos trabajando, nos encontramos con la historia de una mujer. Su nombre es Catalina Sánchez. Fue denunciada al Santo Oficio y procesada. Su biografía la enmarcan en la leyenda negra de nuestro país. Leyenda negra, sobre todo para las mujeres. Este es nuestro tercer podcast de Luciérnagas, un proyecto que realizamos las mujeres de la plataforma 8M de Toledo con el propósito de conocer las historias de mujeres protagonistas en nuestra ciudad. Hemos querido rescatar los hechos que llevaron a Catalina a la Inquisición. Contamos para ello con Felipe Vidales. Felipe es doctor en Historia Moderna y, como ya sabéis, participa en este proyecto de Luciérnagas. Si tecleas en el ordenador La Bruja de Toledo, puedes encontrar la leyenda de Catalina enclavada en un Toledo mágico y misterioso. Es un relato mordaz, lleno de estereotipos misóginos basados en las creencias populares de la época. Se utiliza a las mujeres acusadas de brujería para contar fábulas, cuentos, películas de miedo, dando un halo de intriga a sus historias. Pactos y culto al demonio, aquelarres, capacidades sobrenaturales que hacían que pudieran volar y sufrir metamorfosis, producían daños, enfermedades, mataban niños. Arthur Miller, en Las Brujas de Salem, nos invita a despojarnos de esa parafernalia metafísica para comenzar a reconocer lo que realmente subyace en la persecución de esas mujeres. En este caso, detrás del nombre de una mujer, Catalina Sánchez, y valiéndose de ese misterio y miedo a la bruja que aún hoy vende tanto, se esconde una forma de violencia basada en estereotipos machistas que aún hoy seguimos sufriendo. Dice Silvia Federici en su libro Calibán y la bruja que no contamos con el punto de vista de las víctimas, puesto que todo lo que nos queda de sus voces son las confesiones redactadas por sus inquisidores. Y eso es lo que ocurre con la historia de Catalina Sánchez. Son las confesiones redactadas por ellos la única biografía a la que podemos acudir para conocer la historia. Hemos intercalado la historia sobre Catalina Sánchez que hemos encontrado en internet y la que nos cuenta Felipe Vidales sobre el proceso judicial por hechicería que se abrió contra ella. El proceso inquisitorial a Catalina Sánchez es uno de los casos más enigmáticos y misteriosos relacionados con la hechicería de nuestro país. Nuestra historia comienza una tarde de 1616 a las puertas de la iglesia de San Andrés, en Toledo. A principios del siglo XVII se formó un pequeño grupo de hechiceros en el que pronto destacó Catalina Sánchez. Se hizo muy famosa en el entorno por su relación con seres venidos directamente del infierno. Catalina Sánchez es el ejemplo de la distorsión que se llega a hacer o que se ha llegado a hacer en el caso de las mujeres procesadas por hechicería y brujería en Toledo, o el uso retorcido que a veces se ha hecho de sus historias. A lo largo del procedimiento judicial que lleva a cabo el Santo Oficio, el discurso de la vida aparece en la primera audiencia. Es un requisito más del juicio. Podemos leer en el discurso de la vida del proceso judicial abierto a Catalina Sánchez que se le pregunta: ¿cómo se llama? ¿De dónde es natural? ¿Qué edad y oficio tiene? ¿Y cuánto ha que vino presa? Dijo que se llama Catalina Sánchez, natural de Villa de Velada, vecina de Talavera de la Reina,
que antes lo había sido de Cervera de los Montes, que vino presa el día 19 de octubre del año pasado de 1684. El proceso que abrió la Santa Inquisición sobre esta presunta bruja fue uno de los más importantes de nuestro país. En los procesos que tuvieron lugar en el Tribunal de Toledo es el que tiene más número de testigos. Fue posiblemente el más abundante de los 23 tribunales de Inquisición que hubo en España, ya que tenía 250 testimonios. Fueron 250 los testigos que juraron delante del crucifijo y del inquisidor. Algunos lo hicieron por temor y otros porque creían en lo que vieron. Ni es hechicera ni es bruja, ni fue sentenciada por ello, aunque fue procesada y detenida por hechicería. Ni siquiera es de Toledo, y los únicos momentos en los que estuvo aquí fue porque estuvo presa por la Inquisición. Son únicamente una denuncia y 3 testigos, son 4 testigos, no son 250 testigos. Ni siquiera es en 1600, no sé qué fecha se dice, es en 1684. Podemos seguir leyendo en su discurso de la vida que es una mujer viuda, con 3 hijos pequeños. De su primer marido, de oficio zapatero y ya difunto, tiene 2 hijos, Juan, de 10 años, y María, de 7. Su segundo marido, de oficio carpintero, murió hace cerca ya de 1 año. De él, tiene un niño, Manuel, de 2 años. Cristiana, oye misa, confiesa y comulga en los tiempos que manda la Santa Madre Iglesia. Bautizada en Velada y confirmada allí también por el obispo de Ávila. Sus padres y abuelos son cristianos viejos, de limpia sangre, y ninguno de ellos ha sido castigado, preso o penitenciado por el Santo Oficio. Catalina tiene 33 años. Viuda y con sus 3 hijos pequeños, se ve obligada a salir del pueblo y mendigar. Catalina se marcha de Velada a Talavera de la Reina. Y en Talavera de la Reina es acogida en casa de una familia que por caridad, por amor de Dios, dice el proceso, la acogen. Ella sale a pedir limosna por la mañana y se recoge en casa por la noche. En Talavera estuvo 2 meses, manteniéndose de limosna, hospedada en casa de Juan de Mérida, Cardador, y su mujer Antonia de Villegas, que vivían junto a la iglesia de San Andrés. Como en Talavera, en Toledo, en todas las ciudades, el concepto de matrimonio romántico, de amor romántico, no existía. El matrimonio es un contrato económico entre 2 familias para aumentar patrimonio, o al menos para mantenerlo. Eso obliga a muchos hombres y a muchas mujeres a casarse contra su voluntad. Cuando Catalina se encuentra en Talavera con un círculo de personas que viven dentro de matrimonios que no les satisfacen, que están amancebadas, que son infieles, que tienen relaciones sexuales con otras personas, Catalina se convierte en el chivo expiatorio. Una mujer que se apiada de Catalina y que le da dinero es engañada por su marido. Este se vale de sus otras mujeres para mantener encuentros sexuales en casas y en lugares donde su esposa no se entere. Y Catalina lo termina contando a la mujer, por compasión, porque se da cuenta que es una mujer tan engañada y maltratada también como lo había sido ella. Cuando Catalina le cuenta a esta mujer, que se llama María, que su marido le está engañando, ella, la esposa, intenta reprochárselo al marido, el marido le agrede, le dice que se calle, que se esté en casa, que eso no tiene que ver nada con ella, que se lo trague, que no tiene justificación para quejarse. Vaya, parece que no hemos avanzado mucho. El marido sospecha de cómo ha podido enterarse. Tanto él como varias mujeres alrededor, que son las que han estado facilitando esos encuentros sexuales, como algunas mujeres con las que también él ha tenido encuentros sexuales, deciden culpabilizar a esa pobre mujer, a Catalina, que acababa de llegar a Talavera, acusándole de hechicería. Catalina es denunciada por una de estas mujeres que le apodan la Navera. Ya que saben que todo ha saltado por los aires, la mejor manera es responsabilizar directamente a otra mujer. Todas las tardes acudía a misa a la iglesia de San Andrés, en Toledo. Sus intenciones eran oscuras. Cuando nadie la veía, robaba agua bendita para un ritual macabro. Inventan una excusa, se presenta únicamente un testigo a testificar contra ella, diciendo que Catalina Sánchez es una bruja, que la iglesia de San Andrés de Talavera cada noche acude a soltar unos ochavos o monedas que servían de cebo para los seres del más allá a los que invocaba. Realizaba un círculo mágico con el agua bendita, colocando también varias velas negras y rezando una oración a Santa Marta.
Una vez preparados los rituales de protección, invocaba a los demonios que iban apareciendo por los callejones adyacentes. Casi siempre se le aparecían en forma de cerdo, aunque también los testigos contaron que los demonios aparecían también en forma de lobos, perros o gallos. Una vez que lograba apaciguar a los demonios, le preguntaba por las cuestiones que le habían encargado sus clientes. Sobre todo, iban dirigidas a personas que habían fallecido. Catalina Sánchez era experta también en las habas y naipes, pero su especialidad era invocar a seres infernales para ponerse en contacto con personas que habían muerto. La denuncia básicamente une muchos de los estereotipos que circulaban sobre la brujería. La imagen de la brujería, gracias a sermones, a homilías, se empezaba a difundir. Esos estereotipos físicos, esas acciones peligrosas y lujuriosas, de muchas de ellas, la gente las conocía porque lo escuchaba en sermones, en homilías, en corrillos, en rumores, etcétera, etcétera. Entonces era fácil reproducir lo que se decía de ellas. Era fácil ir a denunciar a cualquier vecina, a cualquier mujer, sin pruebas, sencillamente diciendo que esa mujer ha hecho lo que se ha escuchado en un sermón, en una homilía, o incluso lo que se ha leído en algún libro que a veces se leía. Y eso es lo que hacen en este caso. Denuncian a Catalina sin ningún tipo de pruebas, pero recurriendo a 4 o 5 estereotipos. Bruja, sola, pacto con el diablo, roba agua bendita, necesita espacios sagrados para profanarlos y ahí establecer o desarrollar sus maleficios. ¿Y eso de hablar con muertos? Ni siquiera aparece. Ninguna mujer acusada o procesada por hechicería o por brujería habla con muertos, al menos en el Tribunal de Toledo. A las mujeres les interesa el futuro, el presente y el futuro. Les interesa que mejore su situación, pero no les interesa si su tío, si su abuelo, si su hermano están o no están bien en el purgatorio o en el cielo. Les interesaba, ya que la hechicería y la brujería era la única esperanza que tenían muchas veces, saber si iba a mejorar su condición, saber si iban a dejar de ser amenazadas, maltratadas, si iban a salir de la pobreza, si iban a recibir algún tipo de cariño. No les interesaba el pasado. Pero en el caso de Catalina le acusan de prácticamente los estereotipos básicos con los que se acusaba a las mujeres en el Tribunal de Toledo. Catalina se enfrentó a varios juicios en la Inquisición que no la llevaron inexplicablemente a la hoguera. Eso sí, fue acusada de pacto con el diablo y sentenciada a 100 azotes y 3 años de destierro. El final es sencillo, Catalina termina siendo absuelta, el proceso se suspende, no se le dan latigazos, no se le destierra de la ciudad, no es encerrada, no se le requisan los bienes, no sale en un auto de fe, absolutamente nada. Es tan pobre que los inquisidores se dan cuenta de que ha sido una de las muchas denuncias falsas que circulaban contra este tipo de mujeres, basándose en una teoría que es la que sustentaba este tipo de denuncias. Sin esa teoría no hubiese tenido nunca recorrido. Hemos llegado al final de nuestro viaje. El último día que pasó Catalina en la cárcel fue un 8 de marzo. A la mañana siguiente la sacaron para llevarla de nuevo a la sala de audiencia. Catalina fue absuelta. El proceso se suspende. No volvemos a saber más de ella. Probablemente volvió a recuperar a sus hijos y volvió a su pueblo, a Velada. Catalina no es una mujer ilustre ni tiene una vida apasionante. Es una vida más dentro de una época lejana. Solo es una mujer pobre que intenta vivir dentro de un mundo hostil. No es una historia apasionante, pero su nombre aparece en internet, aderezado con unos ingredientes de misterio y de leyenda de brujas que no se ajustan a lo que realmente le ocurrió. Por eso hemos querido rescatarla y hacerle un podcast. No buscamos beneficios económicos, solo nos mueve las ganas de cambiar el mundo. Un mundo al revés, que más temprano que tarde acabará llegando. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno
al que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Terminamos ya. Queremos agradecer a Felipe Vidales que nos haya descubierto la historia de Catalina Sánchez. Gracias a Lola Moreno y a Juan Cuiña por poner sus voces en este podcast. Gracias a Inés García Herráez por tocar esta última melodía en su piano. Y gracias a las maravillosas voces de Raquel Ramos y Celia Domínguez por cantarnos El lobito bueno, una canción basada en un poema de José Agustín Goytisolo. Y gracias a ti, por supuesto, por haber llegado hasta aquí y escucharnos.